El año es 1162 después de Cristo. En algún lugar de la estepa mongola nace un niño. No en un palacio, no en una ciudad, en una tienda de fieltro en la orilla del río Onon, en lo que hoy es Mongolia. Su madre lo llama Temujin. Nadie sabe todavía que este niño va a construir el mayor imperio que el mundo ha conocido jamás. La infancia de Temujin fue una acumulación de tragedias que habrían hundido a cualquier otro. A los 9 años, su padre fue envenenado por los tátars, los rivales de su clan. La familia fue abandonada en la estepa a morir de hambre. Sobrevivieron matando ratones y comiendo bayas. Poco después, fue capturado por una tribu rival y mantenido como esclavo con un cepo de madera en el cuello. Escapó, solo, en invierno, a través de la estepa. Esa acumulación de pérdida, humillación y supervivencia forjó algo que ningún privilegio puede crear. Una voluntad absoluta de no volver a ser vulnerable nunca más. A los 20 años, Temujin comenzó a construir alianzas con la misma metodología que usaría toda su vida. Lealtad absoluta a los que se unían voluntariamente, destrucción total a los que resistían. Sin término medio. La estepa mongola estaba fragmentada en decenas de tribus que se saqueaban mutuamente en ciclos interminables. Temujin comprendió que ese ciclo de violencia tribal era la principal debilidad de su pueblo, y se propuso terminarlo. En el año 1206, en la gran asamblea conocida como Kurultai, todas las tribus mongolas y turcas de la estepa lo reconocieron como su señor supremo. Le dieron el título, Genghis Khan, Khan universal. Lo primero que hizo Genghis Khan con su nuevo imperio fue reformarlo de raíz. Abolió la nobleza de sangre. En el ejército mongol, el ascenso era por mérito y lealtad, no por herencia. Un hombre de origen humilde podía comandar miles de soldados si era capaz y leal. Promulgó la Gran Yasa, el código legal del imperio. La Yasa establecía, entre otras cosas, libertad religiosa universal en todo el imperio, protección a los embajadores de cualquier nación y pena de muerte para el robo de ganado. Para su época, la tolerancia religiosa universal era extraordinariamente avanzada. Genghis Khan no persiguió ninguna fe. El ejército mongol era su verdadera obra maestra organizativa, dividido en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, cada unidad perfectamente coordinada. La comunicación entre unidades durante la batalla era mediante señales de bandera y fuego. La disciplina era absoluta. Y creó el sistema de comunicaciones más avanzado del mundo medieval, el YAM, la red de postas de relevos de caballos que permitía transmitir mensajes a más de 300 kilómetros por día. Ninguna civilización occidental tendría algo comparable hasta el siglo XIX. El jinete mongol era el soldado más completo del mundo medieval. Aprendía a montar antes de aprender a caminar. Disparaba con el arco compuesto desde el caballo al galope con una precisión que los arqueros europeos a pie rara vez alcanzaban parados. Y podía disparar hacia atrás mientras huía, el famoso disparo parto. Pero su arma más devastadora no era física, era psicológica. La retirada fingida. Los jinetes mongoles simulaban huir en desorden. El enemigo perseguía convencido de la victoria. Y entonces la trampa se cerraba. Los flancos mongoles que habían estado esperando colapsaban sobre un enemigo desordenado y sin formación. Ejércitos 10 veces más grandes cayeron en esa trampa, una y otra vez, porque el deseo de la victoria hace a los hombres predecibles. La gran debilidad de los nómadas eran las ciudades amuralladas. Genghis Khan la eliminó contratando a los mejores ingenieros de asedio del mundo, primero chinos, luego persas, luego árabes. Su ejército era multinacional. Conquistaba con los expertos de las civilizaciones que iba absorbiendo. El primer gran objetivo de Genghis Khan fue la China del Norte, gobernada por la dinastía Jin. La Gran Muralla, que había protegido a China durante siglos, era una línea defensiva extraordinaria contra infantería e invasores lentos. Pero los mongoles no la atacaron de frente, la rodearon.
Encontraron los pasos, los puntos débiles y los explotaron. La velocidad era su ventaja definitiva. Mientras los defensores chinos esperaban el ataque en un punto, los mongoles ya habían aparecido en otro. La muralla protegía contra un ejército que se movía como una ciudad. Los mongoles se movían como el viento. En el año 1212, Songdu, la capital Jin, cayó. El fuego que consumió la ciudad ardió durante semanas. Marco Polo, que pasaría por el lugar décadas después, todavía describió los huesos blanqueando en los campos alrededor de la ciudad. La conquista total de la China Jin tomaría 20 años más. Genghis Khan no viviría para verla completada, pero había roto la ilusión de que China era inconquistable. Nadie volvería a mirar la Gran Muralla con la misma confianza. En el año 1219, el Shah de Joresm cometió el error más costoso de la historia medieval. Genghis Khan le había enviado una caravana comercial de 450 hombres como gesto de paz. El Shah ejecutó a los comerciantes y devolvió las cabezas rapadas de los embajadores. Genghis Khan respondió con la mayor expedición punitiva que el mundo había visto. Samarcanda, la joya de Asia Central, cayó en el 1220. Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, una de las más grandes y ricas del mundo. Genghis Khan murió en el año 1227, durante la campaña final contra el reino Xixia. Las causas exactas son inciertas. Las fuentes chinas hablan de una caída del caballo, las fuentes mongolas de una enfermedad. Algunas tradiciones tardías hablan de una herida de flecha. Tenía alrededor de 65 años. Ordenó que su muerte se mantuviera en secreto hasta que la campaña Xixia terminara. Sus generales obedecieron. Siguieron combatiendo con un líder muerto hasta completar la conquista. Su tumba nunca fue encontrada. Según la tradición, fue enterrado en secreto en algún lugar de Mongolia. Todos los que participaron en el entierro fueron ejecutados para mantener el secreto. Luego, los ejecutores también fueron eliminados. 2000 buscadores en Mongolia buscan su tumba hoy con tecnología de radar e inteligencia artificial. No la han encontrado. Lo que dejó atrás fue el imperio más grande de la historia, dividido entre sus hijos, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui. 4 ramas de un árbol cuyas raíces habían sacudido el mundo. De todos los nietos de Genghis Khan, el que más transformó el legado de su abuelo fue Kublai. Kublai Khan comprendió algo que Genghis nunca había necesitado comprender, que conquistar ciudades es diferente a gobernarlas, y que China, en particular, tenía 3000 años de cultura administrativa que los mongoles necesitaban si querían mantener el control. Construyó Xanadu, su palacio de verano, como símbolo de esa dualidad. Un gran jer circular mongol en el centro, rodeado de arquitectura china y jardines formales. La imagen de un conquistador que intentaba hacer 2 cosas a la vez. La conquista de la China Song del Sur, la última resistencia, tomó décadas y fue la campaña más difícil de la historia mongola. Los Song tenían una flota poderosa, pólvora avanzada y el apoyo de la población. La batalla naval final de Yamen en 1279 fue una de las más grandes de la historia. Más de 2000 barcos enfrentados. Los Song perdieron. En el año 1271, Kublai declaró la fundación de la dinastía Yuan, adoptando el nombre en chino, asumiendo los rituales imperiales chinos y gobernando como un emperador chino, además de como Gran Khan mongol. Era una contradicción viviente. Y gobernó China durante casi un siglo. Fundó una nueva capital, Dadu, en el lugar donde hoy está Pekín. La diseñó desde cero, con una cuadrícula perfecta, palacios para sus 4 esposas principales y un lago artificial en el centro. La ciudad imperial que construyó es la base sobre la que se asienta la ciudad prohibida de hoy. En el año 1271, el mismo en que Kublai fundaba la dinastía Yuan, un joven comerciante veneciano de 17 años partía hacia el este con su padre y su tío. Marco Polo pasaría 17 años en China, serviría como funcionario de Kublai Khan, viajaría por provincias que ningún europeo había pisado,
y a su regreso dictó desde una prisión genovesa el libro que más influyó en la exploración europea de los siglos siguientes. El período entre 1250 y 1350 aproximadamente, cuando el imperio mongol estaba en su apogeo y los cuatro kanatos mantenían una paz relativa entre sí, los historiadores lo llaman la Pax Mongólica. Por primera vez en la historia, era posible viajar de China a Europa con una sola escolta. El sistema YAM permitía cruzar el continente en velocidades imposibles para cualquier viajero anterior. Los mongoles emitieron los primeros documentos de viaje universalmente reconocidos de la historia. Las tablillas de oro y plata llamadas paisi garantizaban al portador comida, alojamiento y protección en cualquier parte del imperio. Era el primer pasaporte de la humanidad. La Pax Mongólica aceleró la transmisión de tecnología entre civilizaciones de forma sin precedentes. La pólvora, desarrollada en China, llegó a Persia y Europa en décadas. El papel, las técnicas de irrigación, los sistemas astronómicos chinos e islámicos viajaron en ambas direcciones. Los historiadores debaten si la globalización moderna comenzó con los portugueses en el siglo XV o con los mongoles en el XIII. La segunda respuesta tiene más argumentos de los que parece. El imperio mongol también conoció el límite, y esos límites son tan reveladores como sus conquistas. Japón. En 1274 y en 1281, Kublai Khan envió 2 flotas de invasión a Japón. La primera fue rechazada por los samuráis japoneses. La segunda fue destruida por un tifón que los japoneses llamaron kamikaze, el viento divino. 4.000 barcos hundidos. Kublai preparó una tercera expedición. Sus almirantes chinos se negaron. Fue la primera vez que alguien se negaba a una orden directa del Gran Khan. En Palestina, en el año 1260, los mamelucos de Egipto derrotaron a los mongoles en la batalla de Ain Jalut. Era la primera derrota decisiva del ejército mongol en campo abierto en su historia. Rompió el mito de la invencibilidad. Vietnam resistió 3 invasiones mongolas. No con ejércitos, sino con lo que los mongoles no podían manejar: la jungla densa, el calor húmedo, el río y el terreno que convertía la caballería en un estorbo. Los vietnamitas usaron guerrillas y tierra quemada. Los mongoles no estaban preparados para eso. El período Yuan fue, paradójicamente, uno de los más creativos de la historia cultural china. La ópera china nació como forma artística consolidada durante este período. Con los mongoles como gobernantes, la élite letrada china, excluida de la administración, dedicó su energía a escribir obras de teatro. El resultado fue una explosión de creatividad sin precedentes. La pintura de paisaje alcanzó su cima técnica durante el Yuan. Sin la presión de servir al Estado, los pintores chinos exploraron estilos más expresivos y personales. Nizan, Huang Gongwang y otros maestros Yuan definen lo que el mundo entiende hoy como pintura china clásica moderna. Pero la Pax Mongólica también transportó algo que nadie podía ver. La bacteria Yersinia pestis, causante de la peste negra, vivía en las poblaciones de roedores de las estepas de Asia Central. Nunca había tenido un vehículo para salir de allí. Las rutas mongolas se lo proporcionaron. La peste negra llegó a Europa en 1347. En 4 años mató entre 1/3 y la mitad de la población europea. Fue la mayor catástrofe demográfica de la historia occidental. 25 millones de muertos en Europa. Decenas de millones más en Asia y Oriente Medio, donde la plaga golpeó antes y con igual devastación. El punto de entrada a Europa fue, probablemente, el asedio mongol de Cafa en Crimea en 1346. Los mongoles, diezmados por la plaga ellos mismos, catapultaron cadáveres infectados sobre las murallas de la ciudad genovesa. Mientras Kublai gobernaba China como emperador Yuan, el vasto imperio se había fragmentado en 4 kanatos que seguían caminos distintos. La Horda de Oro, que controlaba Rusia y las estepas del oeste, se islamizó y estableció una relación de vasallaje con los príncipes rusos que duraría más de 2 siglos.
Los príncipes moscovitas debían viajar a la capital mongola en Sarai a recibir su patente de gobierno. El Ilcanato de Persia también se convirtió al Islam. Sus canes patrocinaron un renacimiento de la astronomía y la medicina persa. El observatorio de Maraghe, financiado por Hulagu Khan, el destructor de Bagdad, era el más avanzado del mundo en el siglo XIII. La paradoja del conquistador que financia la ciencia. El Kanato Chagatai, en Asia Central, fue el más conservador. Mantuvo el estilo de vida nómada más tiempo. Y fue desde sus territorios desde donde emergió, en el siglo XIV, Tamerlán. Los 4 kanatos se guerrearon entre sí casi desde el principio. El sueño de Gengis Khan de un imperio unido no sobrevivió a la segunda generación. La misma ambición que lo había construido comenzó a deshacerlo. En China, el dominio yuan nunca fue aceptado de buen grado por la población. Los mongoles habían establecido un sistema de 4 clases. Mongoles en la cima, luego sus aliados centroasiáticos, luego los chinos del norte y en el fondo los chinos del sur, los Han, los más numerosos y los más resentidos. Los cargos más importantes del gobierno estaban reservados a no chinos. La burocracia por examen imperial, el gran igualador social de la historia china, fue suspendida. En la primera mitad del siglo XIV, una serie de catástrofes naturales devastó el norte de China. El río Amarillo inundó y luego cambió su curso, dejando millones de hectáreas infértiles. La hambruna se extendió. El gobierno yuan, cada vez más corrupto e ineficaz, no pudo responder. La rebelión comenzó entre los más pobres de los pobres. El movimiento del turbante rojo, mezclando religión budista milenarista con reclamos sociales, encendió el sur de China en la década de 1350. Y de ese caos emergió uno de los ascensos más improbables de la historia. Su Yuanzhang, huérfano que había sido un monje mendicante budista, se convirtió en el líder más poderoso de la rebelión. Su historia personal era más inverosímil que cualquier novela. En el año 1368, el ejército de Su Yuanzhang llegó a las puertas de Dadu, la gran capital que Kublai había construido. El último emperador yuan, Togon Temur, no esperó el asalto. Huyó hacia el norte, hacia Mongolia, abandonando la ciudad sin combate. Los 89 años de dominio mongol en China terminaron no con una batalla épica, sino con una retirada silenciosa en la noche. Su Yuanzhang proclamó la dinastía Ming en Nanjing. Tomó el nombre de reinado Hongwu, el gran poder marcial. De monje mendigo a fundador de una dinastía que gobernaría China durante casi 3 siglos. Es el ascenso más extraordinario de la historia china. Los mongoles que quedaron en China tuvieron que elegir: asimilarse a la cultura Han o marcharse al norte. La mayoría se marcharon. Volvieron a sus tiendas de fieltro y sus caballos. El ciclo de las estepas se cerraba. El imperio más grande de la historia se había reducido de nuevo a la estepa donde había comenzado. Pero el espíritu conquistador mongol tuvo un último gran eco. Timur, conocido en Occidente como Tamerlán, nació en el Kanato Chagatai en el año 1336. Cojo desde joven por una herida de flecha, reclamaba descendencia de Gengis Khan por vía materna. Quizás era cierto, quizás era propaganda. El resultado fue el mismo. Tamerlán construyó un imperio que se extendía desde Anatolia hasta India. Conquistó y destruyó con una ferocidad comparable a la de su presunto ancestro. Pero a diferencia de Gengis, también fue un gran mecenas del arte. Reconstruyó Samarcanda como la ciudad más bella del mundo. Sus mezquitas y madrazas con azulejos de lapislázuli y oro son todavía los edificios más espectaculares de Asia Central. Murió en 1405 cuando marchaba a conquistar China, la única gran conquista que nunca logró. Había lanzado el ejército más grande de su carrera, en invierno, a los 68 años. Su cuerpo fue embalsamado y llevado a Samarcanda. Hay una forma de medir el impacto de Gengis Khan que no aparece en ningún libro de historia tradicional.
En el año 2003, un estudio genético publicado en la revista American Journal of Human Genetics identificó un haplotipo de cromosoma Y que se encuentra en aproximadamente el 8% de los hombres de Asia Central y en el 1% de todos los hombres del mundo. Son alrededor de 16 millones de hombres vivos hoy. Los genetistas calcularon que este haplotipo proviene de un único hombre que vivió en Mongolia hace aproximadamente 1000 años. El candidato más probable es Genghis Khan. No es sorprendente. Genghis Khan tuvo cientos de esposas y concubinas. Sus hijos tuvieron cientos más. En los territorios que conquistó, la práctica de tomar mujeres de las poblaciones vencidas fue sistemática. 1 de cada 200 hombres en el mundo comparte el ADN del hombre que nació en una tienda de fieltro a orillas del Onón hace 860 años. El legado de los mongoles en la historia del mundo es tan vasto que es difícil de ver desde dentro. La imprenta de tipos móviles llegó a Europa de la mano de Gutenberg en el 1450. La tecnología de los tipos móviles había sido desarrollada en China. Viajó a Occidente a través de las rutas mongolas. Gutenberg no inventó la idea, la adaptó. La brújula magnética, usada en China desde el siglo XI, llegó a los marineros mediterráneos en el siglo XIII, a través de las redes comerciales que los mongoles hicieron posibles. Sin brújula, no hay navegación oceánica. Sin navegación oceánica, no hay Age of Discovery. Cristóbal Colón anotó a mano su copia del libro de Marco Polo. Buscaba el Catay que Marco Polo describía, el país del Gran Khan, los palacios de mármol y los tejados de oro. Iba hacia donde la Pax Mongólica había llegado. La línea que va de Genghis Khan a Marco Polo, a Colón, a América, es larga y no es directa, pero existe. El mundo moderno tiene una deuda parcial con una tribu nómada de la estepa que nadie mencionaba antes de 1206. La estepa mongola está hoy casi exactamente igual que estaba en el año 1162, cuando Temujin nació. El mismo pasto amarillo, el mismo viento que barre el horizonte, los mismos cielos enormes, las mismas familias en sus gers, con sus caballos y su ganado. Y sin embargo, de aquí surgió la mayor concentración de poder político y militar que la humanidad ha conocido. 24 millones de kilómetros cuadrados bajo un solo gobierno, desde el Pacífico hasta las fronteras de Europa Occidental, desde Siberia hasta el Golfo Pérsico. El mundo moderno tardó en reconocer la magnitud de lo que los mongoles lograron, en parte porque su legado fue en gran medida destruido por ellos mismos. Las ciudades que quemaron, los libros que arrasaron, los imperios que eliminaron.